Muy buenas noches, amados hermanos. Que Dios los bendiga y los guarde en el hueco de su mano. Amados hermanos, en esta noche continuamos con la fiesta de tabernáculos, dándole gracias a Dios del llamado que Dios nos ha hecho. Dios nos ha llamado a su casa de oración, pero también al servicio del cuerpo de Cristo. Entonces, nuestro propósito también ahora de nuestra vida es poder servir en el cuerpo del Señor, en el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es la iglesia, hermano. Entonces podemos ser, hay diferentes iglesias, pero todos somos uno en Cristo. Amén. Entonces vamos a leer un pasaje del libro de Romanos, del versículo 12:4 al 21, perdón. 12:4 al 21 de Romanos. Nos habla acerca de los deberes cristianos, que es lo que nosotros vamos a ver en esta noche acerca de lo que tenemos que hacer en Cristo Jesús. Amén. Dice, porque de la manera que en Cristo, en el cuerpo, tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si el del servicio, el servir, o el de enseñanza, en la enseñanza. El que exhorta en la exhortación y el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud y el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amados los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión. No apaguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, y si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence el bien con el bien el mal, ¿verdad? Entonces estos son los deberes que cada cristiano debemos de practicar nosotros en nuestras vidas. Me llama la atención acerca de los dones que va repartiendo el Señor, o vamos descubriendo nosotros en nuestra vida, ¿verdad? Como el de servir, el de servicio. Nosotros como siervos de Dios, pues vamos a servir al cuerpo de Cristo. Y es así como se empieza, hermanos, sirviendo a los hermanos, sirviendo en la iglesia, en la comunidad donde estemos, sirviendo, ayudando a nuestros vecinos a veces, y a veces pues los vecinos, algunos se consideran ellos nuestros enemigos, nosotros los perdonamos, pero dice aún aquí que aún a nuestros enemigos debemos de ayudar. Pero en cuanto a las cosas de las preferencias, que podemos preferir más a los hermanos, si es posible algún negocio, comprar a ese negocio, si es posible trabajar con algún hermano, pues trabajarle de corazón, ayudarlo a trabajar, a salir adelante.
Y todo esto prefiriéndolos los unos a otros, dice el verso 12:10. Entonces nosotros tenemos ese espíritu de servicio, hermano. Así se empieza en la obra del Señor, sirviendo al prójimo, ayudando al prójimo, al necesitado. De esa manera podemos servir nosotros a nuestros hermanos en Cristo. Por eso cuando nosotros estamos practicando la hospitalidad, la bienvenida, contentos, gozosos, y dice aún que si tuviéramos algo, pues perdonándonos, ¿verdad? Buscando la manera de perdonarnos. Es por eso que a veces practicamos la Santa Cena, y ese ahí es el momento especial para pedirnos perdón, por ejemplo, poniéndonos a cuentas con nuestros hermanos, con nuestros seres queridos, con la familia, etc. Entonces nosotros, hermanos, vamos todo esto, fíjese cómo dice la palabra, que aun cuando estemos contra nuestros enemigos y nosotros le brindemos una ayuda, dice el verso 20, ascuas de fuego amontonaremos sobre su cabeza. ¿Qué quiere decir esto? Pues que se van a asombrar, hermano, que no paguen mal con mal, si antes bien vamos a vencer el mal con el bien, ¿verdad? Haciéndoles buenas obras, ¿verdad? Y esto, hermano, en el capítulo 12 de Romanos que acabamos de leer, también es muy parecido a lo que dice en el capítulo 12, pero de Primera de Corintios, ahí donde sigue, hablando de la diversidad de los dones que Dios va repartiendo a cada uno de nosotros. En la mañana que hablábamos de la unción, esto es lo que reparte el Espíritu Santo. 12:4 de Primera de Corintios. Ahí, hermano, nos habla, en adelante vamos a leer hasta el verso 10, vamos a ver cómo el Espíritu Santo trabaja en nosotros. Ya estamos sirviendo en la iglesia, ya estamos trabajando en la iglesia. Dios nos llamó con un llamamiento, pues primero de servicio, ¿verdad? Nos vamos moldeando, nos vamos haciendo al cuerpo de Cristo, vamos descubriendo cuál es nuestro don, qué es lo que a nosotros se nos facilita trabajar, ¿verdad? Dice la palabra de Dios en el libro de Efesios, por ejemplo, antes de leer Corintios, en el libro de Efesios nos dice en el 4:11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Estos son los 5 dones, hermano, que el Espíritu ha dado a la iglesia y a las personas para que los practiquemos. Vamos enseñando a la gente, vamos evangelizando a la gente, vamos ayudándole a la gente. Y doy gracias a Dios porque de la iglesia Cristo Vive han salido pastores que ya están trabajando en otras iglesias. Bendito sea el Señor, porque hemos salido evangelísticamente a predicar casa por casa, o estando en alguna campaña, en las alabanzas, los grupos, como sean, y tenemos que volver a eso, hermano, porque ya estamos viviendo los últimos tiempos, y puede ser que ya sea la última campaña, las últimas campañas que hagamos, porque ya nos vamos con el Señor, ¿verdad? Entonces, por eso, hermano, tenemos que ir descubriendo cuáles son esos dones, cuál es ese espíritu de servicio, porque si tú desempeñas tu trabajo en lo que te gusta, hermano, lo haces mucho mejor. Es lo mismo en lo secular. En lo secular, cuando tú trabajas más a fuerza que de ganas, es porque no te gusta lo que estás haciendo. Pero cuando tú vas descubriendo qué es lo que te gusta hacer, y ahí hasta te pagan por lo que te gusta hacer, hermano, pues gloria a Dios, ya estás haciendo lo que a ti te gusta. Y así también en el servicio del cuerpo de Cristo, nosotros, hermano, vamos descubriendo qué es lo que Dios nos ha dado. Mire, 12:4 de 1 Corintios dice, ahora bien, hay de diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. ¿Quién lo va a repartir? Ahorita vamos a ver. 12:5, hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dado la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dado por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe, por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidades, y por el mismo Espíritu, a otros el hacer milagros, a otros profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversidad de género de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Entonces todo esto conjuntado en una persona, pues gloria a Dios, porque tiene muchos dones, hay diversidad de dones. Acuérdense en la parábola de los talentos, a uno le dio 5, a otro le dio 2, a otro le dio 1. Y llama la atención que al que le dio 1, lo esconde.
Y eso es lo que no debemos de hacer. Lo tenemos que poner a trabajar el don de Dios. Mínimo debió haber hecho dos talentos. Pero el que hizo tenía dos, hizo otros dos, hizo 4. Y el que tenía 5, hizo otros 5. Entonces, multiplicados los dones, tenemos que trabajar y vamos desarrollando ese trabajo en la obra del Señor. Vamos trabajando, vamos enseñando a otros, vamos siendo ejemplo para otros, o al principio vamos sirviendo solamente. Hay muchos que, gloria a Dios, le doy gracias a Dios por la gente que está trabajando en la iglesia, solícitos, prestos, listos para hacer las cosas, gloria a Dios. Se van acomodando. Yo doy gracias a Dios por las hermanas que hacen el aseo en la iglesia, se acomodan, se platican cómo lo vamos a hacer, a qué hora lo vamos a hacer, todo eso, ¿verdad? Ayer llamé a los jóvenes a llevar las despensas y todo eso, y gloria a Dios, todos se acomodamos, se hizo. Cuando se platica para cómo vamos a evangelizar, por dónde vamos a evangelizar, en qué colonias vamos a trabajar, hay que visitar, a veces tenemos que ir a orar por las personas, por las casas o algo, hermano. Gloria a Dios por todo ese trabajo que se hace en la obra del Señor. Eso es lo que Dios nos ha marcado, Dios nos ha puesto en este lugar, y pues gloria a Dios porque han salido hasta en otros lugares, otras partes, a llevar la palabra, a predicar a otras casas, a otras iglesias. Todo eso, el cuerpo de Cristo, los hermanos van moviéndose en la palabra, en el Espíritu. Bendito sea el Señor. Diferentes dones, diferentes trabajos que se van haciendo en la obra del Señor. Porque en Efesios 2, 21 y 22 nos dice, en que todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Todos tenemos una función que hacer en el cuerpo de Cristo. Todos tenemos una función que hacer en la iglesia, en la comunidad. Estamos para bendecir a otros. A veces un saludo, una ayuda, un apoyo moral, un apoyo físico, un apoyo económico. A veces yo he visto personas, ¿verdad?, que han ayudado a otros hermanos, y gloria a Dios por eso, porque con liberalidad dar al que necesita, y está sembrando en buena tierra, hermano. Está sembrando en los hermanos, en el cuerpo de Cristo. Gloria a Dios. Eso dice el Señor que debemos de hacer, prefiriéndonos a los de nuestra misma casa. Ya si tuviéramos suficiente como para llevar a una comunidad, a algún lugar donde Dios ponga, pues qué bueno, ¿verdad?, que podemos trabajar también en eso. Por eso tenemos que hacer las cosas como Dios nos está mandando, como Dios nos está indicando, en los lugares donde nos está poniendo, y Dios va actuando en nosotros. Aleluya. Colosenses, libro de Colosenses 1:24 dice, ahora me gozo en los que padezco por vosotros, cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Está Pablo sufriendo las penalidades de estar en la cárcel, que fue sometido a la cárcel, pero él no se detuvo, hermano. Fíjese cómo él no se detuvo. Con Pablo y Silas en la cárcel estaban alabando al Señor y alabando a Cristo y todo esto, y no se detenía. Estaba encarcelado en Roma o en diferentes lugares que lo iban llevando preso, pero él seguía predicando, hermano. Él seguía mandando cartas a las iglesias, y esas cartas nos han llegado a nosotros. Esa bendición nos ha llegado a nosotros. Yo no sé hasta dónde llegue este video o los videos que hemos estado haciendo, hermano. Yo espero que sea de bendición a otros lugares donde se esté escuchando. Algunos no tienen internet. Va a llegar a otros que sí lo tengan, y a lo mejor los van a grabar algunos y los van a llevar donde no haya internet. Yo recuerdo que antes había un ministerio que se llamaba La Fe Viene por el Oír, y llevaban el mensaje grabado, la Biblia grabada, toda la Biblia, y cada noche se ponían a escucharla porque la gente no sabía leer. Entonces escuchaban, y como la fe viene por el oír, no necesitaban leer,
estaban escuchando el pasaje y luego comentaban el pasaje y predicaban el pasaje. Y bendito Dios, hermano, hubo mucha bendición en esos lugares. Yo recuerdo que el hermano nos platicaba de Perú, de Panamá, de Ecuador, lugares que en Sudamérica anduvo el hermano trabajando por allá. Ahorita se pretende que nos repartan otro tipo de cosas de esa manera. Qué bueno que podemos trabajar de muchas formas. Recuerdo cuando la película aquella de Jesús nos traían también, la película era de 4 rollos, pero para hacerlo un poquito más fluido me acuerdo que quitábamos el tercero y dejábamos solamente 3 y en esos 3 rollos ya se hacía de hora y media y ahora sí, predicábamos el mensaje después de la película de Jesús. Que hoy en día, fíjese cómo han cambiado las cosas. Ahora usted lo puede encontrar en Amazon, algunas en Netflix. Gloria a Dios, no es comercial, pero ahí puede usted, hermano, ver. Ayer estaba yo viendo la película de Nicky Cruz, La Cruz y el Puñal, en Amazon, fíjese, ahí la encontré. Entonces son películas evangelísticas, películas que le van sirviendo para edificar el cuerpo de Cristo, para enseñar. Hay estos medios ahora, hermano, el internet, todo esto que podemos aprovechar en las cosas buenas. Hay que sacarle lo bueno a lo que está a nuestro alcance. De alguna forma el evangelio corre, va a llegar a diferentes lugares y tenemos que usar esos medios en el nombre de Jesús. Amén. En Colosenses, ahorita habíamos leído, ahora en el capítulo 2, verso 17 al 19 dice: todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio. Perdón por las fallas técnicas, ya estamos terminando. Dice ahí, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad, culto a los ángeles, entrometiéndose en lo que no ha visto, vanamente, hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutrido y unido por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. O sea, si se fija, hay gente que se mete a otras situaciones que no son de Dios, se meten a otras cuestiones que no son de Dios, que no dice la Biblia, y cuando no lo dice la Biblia, hermano, dúdelo, porque eso no es de Dios. La Biblia le va siempre a servir para entender el mensaje de Dios en su vida. La misma Biblia va a servirnos para interpretar la Biblia, hermano, con un capítulo, con un salmo, con un proverbio, con un evangelio. Dios nos da, por eso fueron escritas las cartas de Pablo, y todo esto nos fue enseñado. ¿Para qué? Para que tú y yo escudriñemos y aprendamos qué es lo verdadero, que no se nos engañe, que no se nos estén diciendo, porque pues hay falsas enseñanzas, hay falsos escritos, y tantas cosas que han salido hoy día, hermano, que están torciendo a la Biblia. Y la Biblia dice: hay de aquel que le añade y hay de aquel que le quite de la Biblia. Tenemos que ser sabios y saber qué es lo verdadero. Y si alguna cosa tenemos duda, pues preguntemos al que sabe. Bendito sea el Señor, porque podemos enseñar bien las cosas, que no se nos engañe, porque hay muchos engañadores, hay falsos maestros, hay falsos cristos, falsas enseñanzas. Todo eso, hermano, tenemos que, en la mañana veíamos, con la unción, con el discernimiento, con la palabra de Dios, Dios nos da la sabiduría para entender perfectamente lo que está escrito para ti y para mí, que no nos vengan a engañar, ¿verdad? Gloria a Dios. Para eso es el cuerpo de Cristo, para apoyarnos, para ayudarnos uno al otro. Es así que tenemos que estar nosotros activos en las cosas de Dios, hermano, sirviendo al cuerpo de Cristo. Siempre hemos dicho que estamos a sus órdenes, mi esposa, su servidor, para apoyarnos, para ayudarnos, hermanos que han ido también a visitar y han salido de dudas o algo. Gloria a Dios, todo eso nos sirve, hermano, estar en comunión
con nuestros hermanos. Bendito sea el Señor, porque vamos creciendo, cada día vamos creciendo. Ese edificio dice que bien cimentado. Acuérdense que nuestra base, nuestro fundamento es Cristo. Amén. La roca que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza de ángulo. Es la base, hermano. La Biblia es la base. No podemos salirnos de esto que Dios nos ha dejado. Aquí está lo verdadero, lo que es puro, lo que es cierto, ¿verdad? Esta misma Biblia se cumple, hermano, en muchas cosas. Se comprueba de muchas formas, con la ciencia misma, con la historia. Todo, hermano, viene a redundarnos que esto es verdad. Recuerdo el libro de George McDowell, donde dice evidencia que exige un veredicto, de cómo él buscaba la manera de contradecir la Biblia, y al final se viene convirtiendo a Cristo porque él vio que toda esa evidencia que encontró era verdadera. Toda esa evidencia que encontró era lo que Dios le estaba hablando a él, y se pudo convertir a Cristo. Después ya se dedicó a enseñar la palabra a universidades y conferencias que él daba. Gloria a Dios. Así cada quien de nosotros, hermano, nos va poniendo y nos va acomodando en el cuerpo de Cristo. Nos va poniendo en el lugar que nosotros debemos de estar para ayudar a otros. A veces hay gente que se ha tenido que mover, y acuérdate que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Dios tiene algún propósito para tu vida, el que se muevan a otro lugar o a otro, pero todo en un orden, en una paz, en una tranquilidad, que Dios te mueva, que sea Dios el que te mueva, no la emoción, no la carne, sino que sea el Espíritu que te va a mover, que te va a mover Dios a un lugar que vas a ser de bendición, en el nombre de Jesús. Entonces vamos aprendiendo a servir al cuerpo de Cristo, hermano. Vamos aprendiendo a ayudar a otros. Y en qué te puedo servir, en qué te puedo ayudar. Estamos a tus órdenes. Oremos, hermano, para que vayamos aprendiendo y seamos de testimonio a los demás. Que si alguien ve tu testimonio, que si alguien ve tu servicio, se inspire por medio de ti a buscar a Dios. Y vamos a orar a Dios, que Dios nos ayude. Padre, muchas gracias te damos por estos pasajes bíblicos, por esta palabra que venga a ser un bálsamo, que venga a ser una bendición para cada uno de mis hermanos. Yo te pido, Señor, que tu palabra sea nuestro escudo, nuestro escondedero, nuestro pronto auxilio en tribulaciones. Señor, tú nos saques adelante en el nombre de Jesús. Ayuda a mis hermanos que están pasando pruebas, Señor, que tú seas su consolación, que tú seas su fortaleza en toda necesidad. Padre, te pedimos que la palabra sea ese bálsamo, Señor, sea esa unción fresca, Padre. Gracias, muchas gracias, porque nos trae ánimo y nos trae fe tu palabra. Nos aumenta nuestra fe, Señor. Nos haces crecer, Padre. Muchas gracias. Bendice a todos los que están escuchando, y que estas personas nuevas que están escuchando, que caiga en buena tierra la semilla de la palabra y dé fruto en sus vidas, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Padre Celestial. A ti sea toda la gloria y la honra de Dios y para siempre. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Seguimos en la fiesta de tabernáculos, fiesta de cabañas. Estaremos mañana también transmitiendo nuevamente por la Iglesia de Cristo Vive a las 7 de la noche. Mañana predica nuestra hermana Noemí, y el martes va a haber otra persona predicando, y así seguimos hasta el viernes. Terminamos todos los días a las 7 en el nombre de Jesús. Muchas gracias, hermanos. Dios los bendice y los guarde.